Gloria al Señor. Al Dios de los cielos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos y da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan, al que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Al Dios de los cielos, delante del cual las naciones son solo como gotas de agua que caen de un balde, o como granos de polvo en una balanza. Él es el Dios eterno, el que tiene dominio en los cielos y en la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que cuenta el número de las estrellas, y a cada una de ellas llama por sus nombres, porque grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Al Dios de los cielos, que exalta a los humildes, pero humilla a los altivos, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Y sobre esas palabras quiero comentar algo en esta mañana. El Señor se levantó a leer del libro del profeta Isaías. Exactamente estaba leyendo en Isaías 61, donde era una profecía acerca del Mesías, el Rey Salvador que vendría y que venía a sanar a los quebrantados de corazón, que venía a dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, que venía a dar libertad a los cautivos, sacar de prisión a los que moran en tinieblas, a dar libertad a los oprimidos. Una profecía acerca de Él. Y Él entró en la sinagoga conforme a su costumbre y abrió donde estaba escrito ahí en Isaías 61 y leyó esa profecía acerca de Él. Y cuando terminó de leer, nos dice ahí la escritura que enrolló el libro y se sentó. Y dijo: hoy se ha cumplido
esta escritura entre vosotros. Sí, el Padre Eterno enviaba al Hijo, el Salvador del mundo, a dar buenas nuevas. Lo primero que ahí leyó el Señor que había sido enviado, esto es por el Padre de la gloria, el Padre Eterno, para dar buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de reconciliación con Dios. ¿Por qué de reconciliación con Dios? Porque la humanidad se había apartado de Dios. Como hoy en día sigue la humanidad apartada de Dios. La mayoría, tal vez 90-95% de la humanidad, aunque tenga religión, la religión no es nada realmente, es como la Torre de Babel, tratando de llegar a Dios, el esfuerzo humano, eso es la religión, esfuerzo humano para llegar al Dios Santo, pero esa torre nunca llega al cielo. En cambio, Jesucristo es lo que Dios hizo para llegar al hombre pecador. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre, como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. El Padre enviaba al Hijo al mundo para que el hombre pudiera hacer la paz con Él, por cuanto el hombre estaba en enemistad con Dios por causa de sus caminos, por causa del pecado que había inundado a esta humanidad, conforme a lo profetizado en Isaías 60, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Ciertamente desde que Adán pecó, tinieblas empezaron a cubrir la tierra, y ahora está envuelta en un velo de oscuridad. El hombre puede profesar religión, pero la tierra está envuelta en un manto de oscuridad, nos dice la Biblia. Oscuridad ha cubierto a las naciones, por eso hay tanta maldad y tanto pecado. Y el hombre con que tenga religión no va a salir de esa oscuridad. Hoy en día la humanidad es religiosa, pero religioso y adúltero, religioso y fornicario, religioso y homosexual o lesbiana o hechicero o brujo. Hasta los brujos se cuelgan crucifijos en el cuello. Religioso y mentiroso hasta morir. Religioso y prófano y blasfemo y mal hablado y borracho. En fin, la religión no te va a hacer nada, ni te va a entrar al reino de Dios. La solución para el hombre es Jesucristo, y para eso lo envió el Padre al mundo. Los judíos ya tenían su religión judía, pero necesitaron que el Padre enviara al Hijo para libertar a los cautivos, para sacar de prisión a los que moraban en oscuridad, religiosos pero en oscuridad, religiosos pero con el pecado de gancho. Y eso no nos va a entrar al reino de Dios. Ni basta saber la ley de Dios, no basta. La ley de Dios es santa, justa y buena, pero acusa al hombre cuando peca y lo pone bajo un juicio de condenación. Y Dios ha declarado a todos culpables. Tal vez tú no sepas eso. Dios dice en Romanos 11:32, sujetó a todos en desobediencia, dice a todos. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una
se hicieron inútiles. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria. ¿Qué es eso? Que no puedes entrar al reino santo de Dios por causa del pecado. Y aquí pudiera citar cita tras cita de la culpabilidad del hombre, que el hombre se ha sumido en tinieblas y en pecado. Gálatas dice, Gálatas 3:22, la escritura lo encerró todo bajo pecado, todo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y todos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La Biblia testifica de la culpabilidad del hombre, que todos han hecho lo malo, todos han violado la ley de Dios en un punto o en otro. Si no es adúltero, es mentiroso. Si no es fornicario, consulta hechiceros. O es un idólatra, o miente, o engaña. Todos han violado la ley de Dios de una manera u otra. Y ese pecado tiene al ser humano apartado de Dios, lo tiene bajo un juicio de muerte. Oye bien, el pecado tiene al hombre bajo un juicio de condenación y de muerte. Y Dios no pasa por alto su justicia. Su trono está establecido en justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios no juzga como los hombres, que hacen a un lado a veces las leyes para favorecer a hombres corruptos, o por un hueco en la ley salen con las suyas. Dios no es así, de Él nadie se burla. Y Él es el que sabe los secretos de los hombres, los pensamientos, sus caminos. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13 lo dice. Tú te puedes burlar de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu tío, de tu hermano, de tu hermana, y te puedes salir con las suyas. Pero de Dios nadie se burla. Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El hombre está bajo un juicio de muerte por causa del pecado. En Ezequiel dijo el Señor, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Una sentencia de muerte al hombre pecador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una sentencia que espera al ser humano por causa del pecado. Sentencia de destrucción. Pero Jesucristo para eso vino a dar buenas nuevas, buenas noticias. Vino a abrirnos el camino al Padre, no a través de religión, a través de Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es por un ser que se va al Padre, por un ser que se entra en el reino de Dios. No porque tengas religión, ni porque te congregues en tal lugar, no. Si tu confianza es porque eres de una denominación o de una secta o lo que sea, estás perdido. La salvación no está en una religión ni en una secta, está en venir a Cristo y seguirle a Él, coronarle a Él como Señor y Salvador. Él es el único medio para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. El único medio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él vino a abrirnos el camino al Padre. Pero antes tenía que ir a la cruz.
por la deuda de todo aquel que creyera en Él. La justicia de Dios, el juicio de su justicia iba a caer sobre su propio Hijo, para que la justicia divina no fuera pasada por alto. Él iba a ser nuestro sustituto, Él iba a llevar nuestra culpa, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él, y por sus llagas íbamos a ser sanados. Esas eran las buenas nuevas. Él venía, el Salvador al mundo, el que iba a abrir el camino para el reino de Dios. Buenas nuevas para los que quisieran recibir esas buenas nuevas. Él venía no solamente sanando a los quebrantados de corazón, no venía solamente libertando a los cautivos, libertando a los oprimidos, venía dando buenas nuevas de paz, que a través de Jesucristo podíamos hacer la paz con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, no tu religión. Jesucristo es nuestra paz. Profetizado desde Génesis, y vendrá Shiloh, que quiere decir el pacificador. Y el pacificador fue hecho carne y habitó entre nosotros. El único medio para poder hacer la paz con Dios, Jesucristo. Iba a hacer la paz con Dios poniendo su vida por ti y por mí, sufriendo el juicio de la justicia de Dios, para que la justicia divina quedara satisfecha y Dios pudiera, en base al sacrificio de su Hijo, perdonar al pecador arrepentido. Oye bien, al pecador arrepentido que viene a Él. Pero al pecador arrepentido, no al que no se arrepiente. El adúltero que no se arrepiente va camino al infierno, al lago de fuego. El homosexual, la lesbiana, el fornicario, el mentiroso, el hechicero, que no se arrepiente, el borracho, el drogadicto, la prostituta, en fin, el que peca, si no se arrepiente no hay perdón para él. Dios está otorgando el perdón al pecador arrepentido que viene a Cristo. Él es el que hace la paz con Dios. Hoy en día han torcido el evangelio. Se predica un evangelio sin seguir a Cristo, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin cambiar de camino, un evangelio sin dejar el pecado, que solo basta decir Señor, Señor y listo, que ahí ya tiene la puerta del cielo abierta. Y eso es una mentira, un engaño. Por eso está la Biblia, para que no sigamos en oscuridad, pero como el hombre no la lee, por eso siguen religiosos en oscuridad, porque no leen la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Las buenas nuevas es que Dios está reconciliando, Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. Léelo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al hombre a través de Jesucristo. Y que a través de Él podemos ser perdonados, limpiados, y la puerta al reino eterno, al reino glorioso, se nos abre a través de Jesucristo. Pero necesitamos ser perdonados, necesitamos ser primero reconciliados. Si el hombre muere sin Cristo, muere perdido para ser juzgado y echado al lago de fuego, donde sufrirá la destrucción de su alma. El hombre tiene que ser reconciliado, y esas fueron las buenas nuevas que Jesucristo venía a traer, buenas nuevas de salvación para el alma. Eso fue lo principal, que Él vino a reconciliar el mundo
con el Padre Eterno a través de su sacrificio. El justo, dice en 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. O sea, el justo llevó nuestro pecado, si lo podemos decir de esta manera. El justo, que es Jesucristo, llevó nuestra culpa, nuestro pecado, para satisfacer la justicia del Padre Eterno. Para que su justicia fuera satisfecha, Él sufrió el juicio para llevarnos a Dios. Fue tu sustituto y el mío. Si tú lo quieres recibir como el que llevó tu pecado, como el que llevó tus rebeliones y tu culpa, pero hay una condición: arrepentimiento. Dios no está otorgando licencia para pecar al ser humano. Dios no está otorgando licencia para que el hombre siga pervirtiendo su camino y siga pisoteando sus leyes. Dios no es como la humanidad, que hoy quieren dar licencia para hacer abominación, licencia para lo homosexual, licencia para meter esa clase de pensamientos en las escuelas, contaminando así a nuestros hijos, contaminándolos con una mente podrida. Porque el homosexualismo y el lesbianismo es pecado en contra de la naturaleza y Dios lo llama abominación. No se echará varón con varón, dice Levíticos 18:22, es abominación. Lee Romanos capítulo 1, dice que por ellos no tener en cuenta a Dios es que se hacen esas abominaciones. Que el hombre se entregó en su lascivia, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su pecado. Por eso está el SIDA. Dios no está dando licencia, no le está dando licencia al adúltero, ni al fornicario, ni a la lesbiana, ni al homosexual, ni al borracho, ni al hechicero, ni al brujo, ni al estafador, ni al ladrón. Él quiere otorgarle el perdón. Él quiere entrarlo en su reino, en su amor. Pero el hombre se tiene que arrepentir o no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No verá la vida. No importa cuántas oraciones le hagas cuando parta de este mundo, seguirá perdido. Si parte de este mundo perdido, ya no hay nada que hacer por él o por ella. Por eso dice en Hechos 10:36 que Dios anunció el evangelio de la paz a través de Jesucristo. Buenas nuevas de paz, que a través de Él podemos, a través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Que la cuenta puede ser abolida, nuestra cuenta de pecado puede ser quitada, pero Él requiere del hombre que se arrepienta y venga a Él. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin fe en Jesucristo no hay salvación. Jesucristo mandó que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Lo puedes leer en Lucas 24:47. El mandamiento que le dio a sus discípulos. Lo puedes leer desde el 46, cuando dijo el Señor: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero arrepentimiento para el perdón. Si tú piensas que vas a ser perdonado con irte y de rodillas y subir un monte, estás equivocado. Esa no es la manera de obtener la paz con Dios. Si tú piensas que vas a ser perdonado porque haces penitencia, estás engañado. Esa no es la manera de hacer la paz con Dios. Sigues con tus pecados encima. Si tú piensas que vas a ser perdonado porque te arrodillas delante de un hombre mortal y le confiesas a él tus pecados,
estás rete que engañado, querido amigo. Sigues con tus pecados encima. Si tú piensas que vas a ser perdonado porque haces una obra buena o muchas obras buenas, estás engañado. Sigue con tus pecados encima. La única manera, lo único que quita nuestras transgresiones y nuestras rebeliones, oye bien, es la sangre vertida en la cruz del Calvario. La sangre de nuestra redención. La sangre del pacto eterno. Si tú pudieras ser perdonado porque haces penitencia, buenas obras, oye bien, ¿para qué entonces vino Cristo al mundo? ¿Para qué fue Él maltratado, abofeteado, menospreciado y crucificado? Si por nuestras buenas obras pudiéramos borrar nuestra cuenta de pecado. Eso no lo borra. Ni buenas obras, ni penitencia, ni nada de lo que tú puedas hacer. Lo que borra nuestra cuenta es arrepentimiento y fe en el Señor. Y arrepentimiento es darse la media vuelta. Es un cambio de mente que lleva a un cambio de camino. Es abandono de las tinieblas. Abandono de caminar haciendo lo malo. Abandonar el pecado, las malas obras y volverse en una fe genuina a Jesucristo, confiando en su obra en la cruz del Calvario, en la sangre derramada para nuestro perdón. La sangre es la que nos abre el camino, porque esa sangre es vida. La vida de Cristo la derramó, la vida humana la derramó en la cruz, sufriendo el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención. Oh, por eso luego escribiría el apóstol Juan: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y luego esa exclamación en Apocalipsis 1:5 que dice: oh, al que nos amó, hablando de Jesucristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, los que entran al reino de Dios son los pecadores arrepentidos que han aplicado la sangre a sus vidas. La sangre de Cristo a sus vidas. Es la sangre del perdón. La sangre por la cual somos reconciliados con Dios. Cuando tú, con los que entran al reino de Dios, que entran por las puertas a la ciudad santa, a la ciudad celestial, son los que tienen en su alma, en su espíritu, en su vida, la señal de la sangre de Cristo, aplicada a sus vidas para el perdón. Pero ¿cómo se aplica? Obedeciendo a la fe. Obedecer a la fe es arrepentirse, decidir cambiar de camino. Pedro lo dijo de esta manera en primera de Pedro 1:2: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Obedecer a qué? A la fe de Jesucristo. Y Jesucristo nos manda venir a Él, pero dispuestos a caminar con Él, dispuestos a oír su voz. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él quiere perdonarte. Él vino a traer buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de reconciliación con Dios. Él vino a traer buenas nuevas del perdón, que aunque el hombre ha pecado, puede ser reconciliado con Dios a través de la única persona con que tú puedes ser reconciliado con Dios, y ese es Jesucristo. Él cumplía la profecía de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló ese lugar que hablaba de Él, que venía a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Y él cerró el libro, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Ya Jesucristo fue clavado por nuestros pecados, ya fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero ahora te toca a ti venir a él arrepentido para que ese sacrificio, esa sangre te limpie de todo pecado. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes ser reconciliado con Dios aquí mismo en este parque, ahí donde estás sentado. Puedes hacer la paz con Dios. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera ser reconciliados con el Dios eterno a través de Jesucristo. Es tu decisión, querido amigo. Aquí solo te anunciamos el Evangelio de la paz, como dice Hechos capítulo 10 versículo 36. El mismo Evangelio que se anunció al pueblo de Israel, el Evangelio de la paz a través de Jesucristo, hoy te anuncia a ti. Amén. La única manera de reconciliarte con Dios es a través de nuestro gran Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hoy haz la paz con Dios a través de Él. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Para el que quiera hacer la paz con Dios, inclina ahí tu rostro. ¿Qué debes hacer? Invocarle y pedirle. Romanos 10 dice: con mi corazón creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Aprovecha la oportunidad, no lo dejes para mañana. Nadie te asegura que mañana vas a estar vivo. Haz la paz hoy con Dios. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que he hecho lo malo delante de ti, que he pecado que he pecado y te he fallado. y te he fallado. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios eterno, que te hiciste hombre que te hiciste hombre, y moriste por nuestros pecados moriste por nuestros pecados en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los y que muertos vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir una nueva vida. Quiero vivir una nueva vida. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todas mis transgresiones todas mis transgresiones y lávame ahora en tu preciosa sangre Lávame ahora en tu preciosa sangre de todo pecado. de todo pecado. Límpiame Límpiame en la sangre del pacto eterno en la sangre del pacto eterno y borra todas mis y rebeliones. borra todas mis rebeliones. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y líbrame y líbrame de la eterna condena. de la eterna condena. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y Satanás a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame un nuevo corazón, Dame un nuevo corazón. pon tu espíritu dentro de mí Pon tu espíritu dentro de y mí. dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme
tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Hoy yo lo recibo Hoy yo lo recibo como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que Jesucristo. es en tu Hijo Y Jesucristo. en su nombre Y en su nombre te doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Cruzaste una línea de la luz, de las tinieblas a su luz, de la condenación a la salvación. Apártate de los ídolos. Adorar a alguien que no sea Dios es idolatría y lleva al lago de fuego. Tú no quieres ir allí, querido amigo. La idolatría es necesaria abandonarla, es un pecado terrible en contra de Dios. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, que es un paso que se da después que hemos creído, oído el mensaje del Evangelio y que nos hemos arrepentido. El bautismo no es por imposición, ni se practica a bebés, porque eso es antibíblico. Primero hay que creer. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer. ¿En qué creer? En Jesucristo. Creer el Evangelio. Primero hay que creer y hay que arrepentirse para poder bautizarse. Bien, encuéntrate una iglesia cristiana y adelante con el Señor. Habla con el pastor y dile que te quiere bautizar y Dios te bendiga. Gloria a Dios.